Muy buenos días, hermanos en Cristo y María. Una mañana más aquí para compartir la palabra dulce de Dios. Hoy es jueves 2 de mayo de 2024. Les habla el Padre Tomás Galarza Figueroa y este es su canal de gracia y bendición. Celebramos la fiesta de San Atanasio y le pedimos al Señor que coloque en nuestro corazón los mismos sentimientos que había en el corazón de San Atanasio, entre los primeros 4 doctores de la iglesia verdadera, este hombre insigne de la fe y de todo aquello que tiene que ver con la persona de Cristo como Dios y hombre verdadero. La liturgia de la palabra de hoy nos enmarca y nos lleva por el primer concilio de Jerusalén. Vamos a pedir esa sabiduría, ese discernimiento, para poder ver lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios. Atesorar lo que es su palabra y la interpretación de la iglesia verdadera desde el depósito revelado de la fe. Vamos a pedir esa sabiduría que emana de lo alto para no equivocarnos con los conceptos del mundo, con las ideas pasajeras de gente que por una razón u otra se apartan de la verdad y para no permitir que nadie nos arranque del alma esa semilla de la fe verdadera que la iglesia verdadera implanta en nuestro corazón, que comienza a germinar desde el inicio mismo de nuestra vida, toma forma y fuerza ya en el sacramento del bautismo y luego es todo un crecimiento espiritual de la mano de Dios, de la mano de María Santísima en el camino de la santidad. La primera lectura fue tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 15, versos 7 al 21. En aquellos días, después de una fuerte discusión, se levantó Pedro y dijo a los apóstoles y a los presbíteros: Hermanos, ustedes saben que desde los primeros días Dios me escogió entre ustedes para que los gentiles oyeran de mi boca la palabra del Evangelio y creyeran. Pedro hace esta introducción que tiene mucho que ver con aquel querigma, aquel primer anuncio. De hecho, él fue el primero que sacó ese primer anuncio de entre el pueblo judío y comenzó a llevarlo a los gentiles, a los paganos. Y aunque es Pablo quien va a tomar la verdadera fuerza y quien será llamado apóstol de los gentiles, ya Dios mismo había iniciado a Pedro en este ministerio, dado que Pedro es la cabeza visible de la iglesia entre aquella iglesia primitiva y hasta hoy en la persona de Francisco. Pedro está recordando ese comienzo cuando él, por el mismísimo Dios del cielo, fue enviado a los gentiles para que escucharan el evangelio de su propia boca y para que creyeran. Y Dios, que penetra los corazones, ha dado testimonio a favor de ellos, dándoles el Espíritu Santo igual que a nosotros. Dios, no Pedro, no Pablo, no ninguna otra persona, es la sucesión apostólica, ese colegio el que va guiando a la iglesia, pero ellos mismos guiados solo por la acción del Espíritu Santo de Dios. Fue el Espíritu Santo quien por iniciativa suya descendió sobre aquellos paganos, sobre aquellos gentiles, se llenaron igual de ese Espíritu y comenzaron a vivir como Dios quiere que se viva dentro de la iglesia verdadera. No hizo distinción entre ellos y nosotros, pues ha purificado sus corazones con la fe. Y ya esa palabra es céntrica. Dios colocó en el corazón de los gentiles, en el corazón de los paganos, la misma llama de fe, la misma semilla de fe que había colocado en el corazón de los judíos. Ahora solamente había que ver qué terreno sería tan fértil, tan propicio para que esa llama de fe se encendiera, para que esa semilla de fe brotara y diera frutos buenos. ¿Por qué Dios hizo eso? Porque pues ahora nosotros estamos intentando tentar a Dios, queriendo poner sobre el cuello de esos discípulos un yugo que ni nosotros ni nuestros padres hemos podido soportar. ¿Por qué lo hizo? Para que los judíos se mirasen en su interior y se diesen cuenta que las leyes, las reglas y las normas que están tratando de imponer sobre aquellos discípulos nuevos, paganos y gentiles, ni ellos mismos en ocasiones las habían podido cumplir, porque de los mandamientos que Dios da, ustedes saben cómo esos mandamientos se fueron multiplicando
multiplicando, triplicando, no sé qué otra palabra utilizar, y de lo que era un decálogo de 10 mandamientos, iban por 600 y tantos en un solo código, y no sabemos cuántos más cada día eran capaces de inventar. Por lo tanto, nosotros mismos como judíos no somos capaces de cargar esa cruz, de cumplir con esos mandamientos. No hay por qué imponer esos mismos mandatos a los gentiles. Basta con que conozcan la figura de Cristo, la persona de Cristo, conozcan el camino de santidad, se abstengan de algunas prácticas que realmente son ilícitas, 2 o 3, y abran su corazón completo a la acción del Espíritu, y sea ese Espíritu mismo el que los lleve. Por eso Pablo ratificaba: no creemos que lo mismo ellos que nosotros nos salvamos por la gracia del Señor Jesús. Ese no es categórico al hacer la pregunta, no. Nosotros sabemos perfectamente, creemos en lo más profundo del corazón, que lo mismo ellos como nosotros nos salvamos por la gracia del Señor Jesús. Es buscar a Jesús, dejar que Jesús nos hable al corazón, seguir esas instrucciones de amor, el que nos amó primero, el que nos ama más y el que nos amará para siempre. Una vez dicho esto, toda la asamblea hizo silencio para escuchar a Bernabé y a Pablo, que les contaron los signos y prodigios que Dios había hecho por medio de ellos entre los gentiles. No olviden que el problema comienza en que los judíos se enteran ya en Jerusalén que muchos gentiles de pueblos paganos se estaban convirtiendo. Ellos pretendían que para que la conversión fuera válida empiecen a vivir y a convertirse, pero como si fueran judíos. Tenían que circuncidarse, dejar de comer ciertas carnes, hacer un montón de prácticas. Tenían que hacerse primero judíos para participar de lo que era el inicio de la iglesia verdadera. Y Pedro insiste en que no, Pablo va a decir que no, todos los apóstoles van a decir que no, porque ellos no están guiados ya por aquella ley de Moisés que sigue siendo importante y teniendo su cabida dentro de la iglesia. Ahora se guían por las palabras del Cristo de la gloria, en la que todos somos iguales, todos somos hermanos y todos somos herederos de ese reino de los cielos. Mientras Pablo y Bernabé contaban todos los signos y prodigios que Dios había hecho por medio de ellos entre los gentiles, aquellos seguían todavía atónitos, sin entender mucho, pero poco a poco fueron también siendo dóciles. Siempre alguno que otro se quedó fuera del redil, pero en su mayoría acataron lo que era la voluntad de Dios a través de la iglesia naciente. Cuando terminaron, Santiago tomó la palabra y dijo: escúchenme, hermanos. Simón ha contado cómo Dios por primera vez se ha dignado escoger para su nombre un pueblo de entre los gentiles. Con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y levantaré de nuevo la choza caída de David. Levantaré sus ruinas y la pondré en pie, para que los demás hombres busquen al Señor, y todos los gentiles sobre los que ha sido invocado el nombre, lo dice el Señor, el que hace esto sea conocido desde antiguo. O sea, estaban los profetas ya hablando de ese menester, la palabra, el mensaje, la buena nueva también llegaría a los gentiles, también ellos eran objetos de ese plan de salvación, y Dios de alguna forma u otra intentaría llegar a sus corazones para atraerlos, no para que se convirtieran en judíos, sino para que ellos desde su realidad aprendiesen a amar al Cristo de la gloria como verdaderos cristianos, y dentro de la fila del verdadero cristianismo, la Iglesia Católica, puedan entonces enfatizar su fe, llevarla a cabo dignamente, vivir su fe a plenitud, y de esa manera también presentarse como testigos de aquel evangelio, y siendo testigos igual atraigan otras almas al cielo. Por eso, a mi parecer, no hay que molestar a los gentiles que se convierten a Dios y ahora van a suscribirle lo que realmente estos tendrían que hacer. Basta con suscribirles que se abstengan de la contaminación de los ídolos, ningún tipo de idolatría, de las uniones ilegítimas, hablar aquí del matrimonio, de animales estrangulados y de la sangre, porque para aquel pueblo judío en un principio todavía no entendían del todo el mensaje que Cristo venía a traerles. De hecho, no podían comer la sangre inmolada, ahí estaba la vida. Sin embargo, el Cristo de la gloria quiere ahora darles la vida
a través de comer y beber su propio cuerpo y su propia sangre. Esto lo tendrían que ir entendiendo poco a poco hasta darse cuenta, no declares impuro nada que Dios quiere que sea puro. ¿De qué tienen que abstenerse? Tienen que abstenerse de la contaminación de los ídolos, de las uniones ilegítimas, de animales estrangulados y de la sangre. Porque desde tiempos antiguos Moisés tiene en cada ciudad quienes lo predican, ya que es leída cada sábado en las sinagogas. ¿Qué dice ahí al final? Sumamente importante. Lean bien la palabra de Dios. Lean bien las sagradas escrituras. Eso sí, no desde tu opinión personal o desde tu interpretación acomodaticia. Léanla desde el depósito revelado de la fe de la iglesia. Léanlas desde el corazón del mismo Cristo de la gloria, porque desde siempre y para siempre, desde Moisés, hoy y para siempre, la palabra de Dios estará ahí disponible para que el católico práctico se acerque, la lee, se deje interpelar por esa palabra y responda desde la vida sacramental de la iglesia. Porque desde tiempos antiguos Moisés tiene en cada ciudad quienes lo predican, ya que es leído cada sábado en las sinagogas. Nosotros en la iglesia lo leemos todos los días en el culto reverente, que es la Eucaristía, y de manera particular en la misa dominical sábado, después de las 4 de la tarde, domingo, durante todo el día. Responde el salmista en el Salmo 95. Canten las maravillas del Señor a todas las naciones. ¿Qué dice ahí? Lo que dice la primera lectura, que el Evangelio es para todas las naciones, judíos y gentiles, los que ya creen y los que no creen, y todos aquellos que se quieran salvar, sabiendo que es una invitación y como tal es libre. Puedes aceptar la invitación y venir a vivir en el Evangelio, cumplir con lo que Él pide y salvarte. Puedes rechazar la buena nueva de salvación, vivir de espaldas a Dios, pero entonces ya conoces la consigna, no verás el rostro de Dios. Este evangelio de hoy es muy breve, tomado según San Juan en el capítulo 15, versos 9 al 11. Mira qué simple es. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: como el Padre me ha amado, así les he amado yo. Y otra vez la frase permanezcan en mi amor. El domingo pasado 7 veces mencionamos esa posibilidad. Incluso ayer todavía seguíamos leyendo un poco de todo eso. Jesús decía: como el Padre me ha amado, así les he amado yo, permanezcan en mi amor. Si guardan mis mandamientos, y ahí tenemos una premisa, para poder permanecer en el amor, hay que guardar los mandamientos. No es cada quien como quiere, como le dé la gana, opinando como siente, interpretando según sus posibilidades. Es entendiendo el mandamiento desde el depósito revelado de la fe, cumpliéndolo a capacidad y a cabalidad en todas sus partes y haciendo de ese mandamiento un estilo de vida en santidad, porque al final el mandamiento es uno solo: amar a Dios sobre todas las cosas, que se divide en dos más: amarte a ti porque eres la obra maestra de la creación, y así como te amas a ti, amar a todos los demás. Incluye, por favor, también amar a toda la creación, amar la voluntad de Dios y cumplirla siempre en todos sus mandatos, que otra vez es el mandamiento del amor. Si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor, lo mismo que yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Cristo se coloca como ejemplo absoluto, como camino a seguir, como verdad a proclamar, como vida a vivir, como puerta por donde entrar, como buen pastor a quien seguir, como pan vivo del cielo a quien comer, y como tronco firme, y nosotros como ramas en quien permanecer. Entonces Él, con todo su yo soy, nos va indicando el camino correcto de nuestra salvación y el camino que tenemos que indicarle a otros para que igual se salven. Les he hablado de esto para que mi alegría esté con ustedes. Recuerdan la mañana de la resurrección, y al oír las palabras de Jesús y al verlo resucitado, sus corazones se llenaron de alegría. Y una vez llenos de alegría, todos los demás efectos de esa resurrección gloriosa. Les he hablado de esto para que mi alegría esté en ustedes y su alegría llegue a la plenitud. No es una alegría pasajera, es una alegría que tiene que acompañar tu alma aún en medio del peor conflicto,
siempre con la alegría del Espíritu, para que esa misma alegría sea lo que te permite granjearte el reino, optar por la más alta promesa, morir, está bien, resucitar en Cristo y para Cristo y con Cristo heredar el reino de los cielos. Pidamos entonces en esta mañana santa al Señor: condúcenos, llévanos, guíanos tú, ábranos al corazón, atráenos, arranca de nuestra alma todo lo que sea pagano definitivamente, llévanos no a vivir un judaísmo, sino un verdadero catolicismo en fe, en esperanza, en la verdad, y sobre todo te lo pedimos siempre en la vida sacramental. Hermano, porque tú conoces la consigna: busca primero el reino de Dios con su justicia. Todo lo demás, todo vendrá por añadidura. Suscríbete a este canal Tomás Galarza Figueroa y al canal de la Diócesis de Mayagüez. Toca la campanita, dale like y colócalo en todas tus redes sociales. Ayúdanos a evangelizar. De momento, abre tu corazón al Redentor para que desde lo alto puedas recibir su bendición, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén.